director del Fondo de Cultura Económica en México lanzó la propuesta de expropiar a negocios a Salinas Pliego para liquidar sus deudas con el SAT. No es expropiarle, ¿no? Eso es un embargo. La palabra expropiación está muy mal usada allí, muy mal usada, con una cierta intención política que no comparto. Es un embargo. Las agencias encargadas de la tributación, del cobro de impuestos, pueden utilizar todo tipo de sistemas para cobrar, porque lo único que quieren ellos es cobrar. Y, fíjate, el director del Fondo de Cultura Económica decía, por eso que a Hacienda le encantaba negociar, alguna vez lo hablamos. Entonces, lo que haría si no paga sus impuestos es un embargo. Se embargan sus bienes para cubrir sus adeudos tributarios, nada más. ¿Podría la 4T cambiar la ley para darse estabilidad? No es necesario. No es necesario. Las leyes fiscales en México y en todo el mundo contemplan la posibilidad de que te embarguen bienes para cubrir el adeudo, no más allá del adeudo. Si debes 5 millones, no te pueden quitar una empresa que vale 20. Pero te pueden embargar los bienes necesarios para cubrir la totalidad del adeudo que tengas con Hacienda Pública. Pero esto pasa en todo el mundo. No sé por qué lo están viendo como si fuera algo así como súper singular, nada más porque lo dijo él. Fui al Servicio de Atención Tributaria de México, y donde dice, si te notificaron un adeudo fiscal, cuentas con un plazo de 30 días hábiles para pagar o garantizar el adeudo. De lo contrario, el SAT iniciará acciones para cobrarlo, incluso con el embargo de tus bienes. El embargo de bienes se realiza con un documento que se llama mandamiento de ejecución, el cual es emitido por el SAT y en el que se ordena requerirte el pago. Con este documento, personal del SAT acude a tu domicilio o lugar donde se localicen tus bienes, y en ese momento te solicitan que demuestres haber realizado el pago de tu adeudo, o de lo contrario, se continúa con el embargo de tus bienes, los cuales pueden quedar bajo resguardo o ser llevados a los almacenes que para tal propósito dispone el SAT. Una vez hecho lo anterior, el SAT, con el apoyo de peritos evaluadores, determinan el valor de los bienes embargados para luego convocar a la venta de los bienes, su remate o subasta, y aplicar el valor obtenido de la venta al importe de tu adeudo fiscal. No hay que cambiar ninguna ley, simple y sencillamente hay que decirles a las cosas cómo se llaman. Se llama embargo, no expropiación. La expropiación por motivos de interés nacional es otra cosa que está también garantizada, por cierto, en la Constitución mexicana.